El infierno no es como crees. Suele representarse como un lugar de llamas y calor abrasador, habitado por seres terroríficos, pero tal vez no sea así. Hola, soy Sonia, la Sonia de la edición. Antes de empezar con el vídeo os quería comentar una cosa rápidamente. ¿Os acordáis cuando hice el crowdfunding en Berkami del libro de Hombres Lobo, que trabajamos con el artesano del rey, que nos hizo pues algunos de los objetos que se podían adquirir junto con el libro, unas artesanías? Bueno, pues ahora el artesano ha hecho su propio crowdfunding, que lo podéis encontrar en la página de Berkami con el nombre de El Tesoro del Rey, que os dejaré el link en la descripción. ¿De qué va este crowdfunding? Pues está haciendo unas monedas de metal que se pueden utilizar como tanto a modo decorativo como para utilizar pues, en partidas de rol, por ejemplo. Son unas cosas muy chulas, la verdad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues me ha pedido que hagamos un sorteo con vosotros. Vamos a sortear 5 monedas, que os voy a ir dejando fotos de ellas en pantalla, que si las veis así me recuerdan mucho a las de Piratas del Caribe. Entonces, ¿qué hay que hacer para participar en el sorteo? Va a ser entre quienes participen en el propio Berkami. Así que si os metéis y os gusta algo y queréis adquirir alguno de los paquetes, pues lo cogéis y en el propio Berkami dejáis un comentario diciendo que queréis participar en el sorteo de la moneda azteca. Y con eso ya pues tenemos hasta el 26 de mayo, que van a ser 2 semanas, y luego ese finde, el 27, el 28 más o menos, tanto en mi Instagram como en el del artesano, que también os lo dejaré abajo, se llama Relic Collector Shop, publicaremos a los ganadores. Ya os digo, son 5 monedas. Las monedas tienen unos alrededor de 4 centímetros de diámetro, un peso de 20 gramos más o menos, y es una aleación de metal. Mira, os voy a enseñar unas que me ha dejado, no son la misma, pero unas pruebas que estaba haciendo que son así tipo, pues no sé cómo deciros, tipo alien, ¿no? Que están muy chulis. Bueno, pues para que os hagáis una idea de cómo es el objeto final que puede quedar. Y si os acordáis con lo de los hombres lobo, sí que es verdad que trabajamos mayoritariamente en nacional dentro de España. Me parece que el artesano sí que tiene una opción de, ¿cómo se dice?, envíos internacionales, pero tened en cuenta el país en el que viváis si vais a participar, porque yo sé que en algunos países los envíos no llegan. Entonces, por lo que me ha dicho el artesano, son 5 monedas y de momento no hay más, así que si se pierde, se ha perdido. Tenedlo en cuenta si vivís en algún país que tenga estos problemas con el correo, por favor. Y nada, poco más, que le echéis un ojo, recuerdo que tenéis el link abajo y si os interesa, pues participáis y si no, pues nada, ahí tenéis la información. Os dejo con el vídeo y espero que os guste mucho. Hola y bienvenidos a Enigma, un canal en el que hablamos de cosas raras. ¿Cómo raro es este tema? ¿Existe un infierno? Es algo que lleva debatiéndose durante siglos, pero algunas personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte afirman haberlo visto, haber estado allí. Vamos a ver 5 casos de personas que estuvieron en el infierno y volvieron para contarlo. Kenneth Hagen tuvo una experiencia cercana a la muerte a los 15 años, como consecuencia de una malformación cardíaca con la que había nacido. Su corazón dejó de latir y sintió cómo se le entumecía todo el cuerpo hasta que salió del mismo. Rápidamente descendió por un pozo. Bajaba y bajaba, parecía que no tenía fin, y a medida que descendía, más oscuro y caluroso se volvía todo. Cuando llegó al fondo, ante él se abrieron las puertas de entrada al infierno, rodeadas de gigantescas llamas, y una entidad le estaba esperando. Kenneth sabía que si atravesaba aquellas puertas, no habría vuelta atrás, pero aquella entidad le agarró del brazo y le obligó a hacerlo, aunque él no quería. En aquel momento, una voz retumbó a su alrededor. Kenneth no sabía lo que decía. Hablaba un lenguaje extraño. Como obedeciendo una orden, la entidad soltó a Kenneth, quien sintió que algo se lo llevaban de vuelta hacia arriba, hasta que despertó. El corazón de Kenneth se paró una segunda vez y una tercera,
haciendo que realizara 2 viajes idénticos más de ida y vuelta por aquel pozo de oscuridad. Tras varios años, decidió dejar escrita toda su experiencia en una obra que tituló I Believe in Visions. Howard Storm era un profesor de arte que se encontró con unos seres muy siniestros. En su libro Mi descenso a la muerte, describe su increíble experiencia, que hizo que pasara de ser ateo a convertirse en pastor. En 1985 se encontraba en un hotel de París con su esposa, cuando de repente sintió un fuerte dolor abdominal y fue ingresado en el hospital. Tenía una perforación del duodeno, pero dejó la vida antes de que se le pudiera operar. Entonces abandonó su cuerpo. Ya no sentía dolor y se vio a sí mismo tendido y a su mujer llorando inconsolablemente a su lado. Unas voces le llamaron hasta que salió de aquella habitación y se encontró con unas entidades bondadosas que le estaban esperando. Tenían el aspecto de humanoides muy pálidos y le animaban a abandonar aquel lugar para marcharse al otro lado. Mientras les seguía, Howard les hacía preguntas, pero estas entidades no contestaban, solo le decían que se diera prisa. Hasta que llegaron a una espesa niebla, pero cuando se internó en esa niebla y decidió no continuar por el camino que le marcaban, los espíritus cambiaron y como si hubieran estado disfrazados, se mostraron cuales criaturas demoníacas que comenzaron a atacarle sin piedad. El protagonista sentía cómo tiraban de su alma. Entonces, Howard escuchó una voz que le decía que rezara, y cuando obedeció, unas presencias de luz llegaron y le sacaron de allí. Se despertó en quirófano y la operación fue un éxito. Desde entonces, Howard cambió sus creencias y está seguro de que algo nos espera al otro lado. Angie Fenimore trató de dejar la vida voluntariamente en el 91. Cuando esto sucedió, tuvo una experiencia terrorífica que plasmó en su libro Beyond the Darkness, mi viaje al borde del infierno. Cuando Angie dejó la vida, fue arrastrada hacia el infierno. Sin embargo, su experiencia no fue como muchos imaginarían. Ella describió que primero se encontró ante una gran pantalla en donde se representaba toda su vida. Volvió a experimentar toda su existencia a través de los ojos de todos los que la rodearon. Podía sentir todo lo que los demás sentían hasta el momento de su fallecimiento. Entonces, se vio inmersa en una absoluta oscuridad, un vacío infinito. Poco a poco, Angie se dio cuenta de que en aquel vacío había otras almas perdidas. Extrañas figuras fantasmales vagaban a su alrededor, pero no podía hablar con ellas. Para Angie, aquel era el verdadero infierno, un lugar de absoluta soledad. Su infierno personal. Llegó a los límites de aquella oscuridad para encontrarse con otra todavía mayor, en donde había más almas. Entonces escuchó una voz, un ser de luz que irradiaba todo el lugar mientras le preguntaba si aquello era lo que quería. Después volvió a la vida. Angie describe el infierno como una manifestación de lo que ella ya estaba experimentando cuando pensaba en dejar de vivir. Pero se llevó consigo todo su sufrimiento, que se intensificó durante su experiencia. Matthew Bostford estuvo a punto de morir de un disparo en la cabeza en el 92. La bala se había quedado alojada en su cerebro y su corazón se paró 3 veces de camino al hospital, y afortunadamente consiguieron reanimarle en todas las ocasiones. Pero la situación era tan mala que los médicos tuvieron que inducirle un coma para poder salvarle la vida, estado en el que permaneció durante 27 días, tiempo que Matthew afirma que pasó literalmente en el infierno. Se vio a sí mismo flotando en un abismo rojo brillante, con cadenas rodeando su cuerpo, y en este abismo habitaban criaturas terroríficas, que agonizaban en un escenario lleno de magma, humo y gritos desgarradores. Matthew iba acercándose al magma sin que pudiera evitarlo, hasta que llegó a quemarle, provocándole dolor indescriptible. Seres de ojos negros, con garras y cuernos, le desgarraban mientras tanto la piel de la espalda. Después, una mano gigantesca apareció de la nada,
Le agarró y se lo llevó hacia arriba, hacia una luz, mientras una voz gritaba: «No es tu hora». Y Matthew despertó en el hospital con la mitad izquierda de su cuerpo paralizada y una larga rehabilitación por delante. Tras su experiencia, él y su mujer escribieron un libro titulado Un día en el infierno. En 1980, Ian McCormack buceaba en las claras aguas de la isla de Mauricio, cuando le picaron 5 avispas de mar, unas medusas cuyo veneno es de los más letales y dolorosos conocidos. Al cabo de pocos minutos, provoca un paro cardíaco. Ian quedó totalmente paralizado y un pescador lo sacó del agua y contactó a los servicios de emergencia, pero de camino al hospital dejó la vida. Se vio sumido en la oscuridad. Tenía cuerpo, pero no lo tenía. No era algo físico, como un fantasma. Pronto se dio cuenta de que algo le miraba fijamente. Entonces sintió que algo muy frío se le acercaba, algo maléfico. Seguidamente se dio cuenta de que había otras almas allí, que le decían que él merecía estar en aquel lugar. Ian experimentó el peor terror imaginable, hasta que amargamente comenzó a rezar pidiendo que le sacaran de allí. Entonces una luz apareció y de repente se despertó en un depósito de cadáveres del hospital. Había sido declarado muerto oficialmente. Esta experiencia cambió la perspectiva de Ian, que pasó de ser ateo a convertirse en un pastor cristiano. Relató este viaje en un libro titulado A Glimpse of Eternity, la historia de un hombre sobre la vida más allá de la muerte. Estos son 5 casos escalofriantes de visiones del infierno, pero existen más. De hecho, se piensa que podrían existir muchos más casos que no hayan sido reportados. Cuando alguien experimenta una ECM agradable o piensa que ha tenido una visión del paraíso, suelen ser menos reacios a reportarlo que las experiencias más angustiantes. Y claro que son angustiantes, entidades malévolas que tratan de conducirte al infierno con engaños, el vacío y la soledad más absolutos, y torturas infernales. No es de extrañar que en la mayoría de los casos, este tipo de experiencias hace que quienes han pasado por ellas cambien sus creencias y su forma de ver la vida. Así que nada, sed buenos por si acaso. Como siempre, en este canal hablamos de cosas muy raras, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!